Así es amigos, ya tenemos la beta número 2 de iOS 17.6 y todo pinta a que pronto vamos a tener ya Release Candidate y versión oficial. Aquí les voy a contar qué novedades tenemos y qué tal está en rendimiento, batería y demás. Y bueno, primero que nada, ¿cuánto pesó esta beta 2 en el iPhone 12? Recuerden que el iPhone 12 es el único iPhone que voy a estar probando la beta de iOS 17.6. El 15 Pro Max es el que tiene las betas de iOS 18. Aquí también voy a hablar un poco del tema de cuándo va a salir la beta 3 y cuándo va a salir la beta pública de iOS 18. Primero enfocándonos en 17.6 beta 2. 548.8 megas es lo que supuestamente esta beta 2 pesó. Sin embargo, la actualización, por muy buen internet que tengo, se supone que son 300 megas, pero casi siempre está entre 150, 190 megas de descarga y de subida también. Entonces se descargó como en 10 segundos. Apenas se alcancé a tomar la captura que están viendo ahí, que dice que aproximadamente faltaban 3 segundos para que se terminara de descargar. No sé si haya pesado eso y de verdad se haya descargado tan rápido, pero pues al final va a ser una actualización pequeña en cuanto a novedades. Esto ya es más, recuerden, es una versión final, es la versión final antes de que exista iOS 18.0 de manera oficial. Y sí, probablemente incluso tengamos 17.6.1 antes de iOS 18. Pero ya es definitivo que esta va a ser el paso para dar el salto, para darle la actualización de iOS 18.0 cuando salga. Y bueno, ¿qué diferencias tenemos? Realmente no hay algo visualmente que yo les pueda mostrar que sea nuevo. Ya todo va a ser corrección de errores, bugs importantes que son prácticamente lo mismo, corregir errores y bugs. Batería, obviamente, problemas de calentamiento y demás. Pero yo este iPhone casi no lo utilizo mucho, tengo que ser honesto con ustedes, es complicado decirles con certeza qué tanto ha mejorado o no, porque para lo que lo utilizo, sí, tengo aquí todas mis redes sociales también, utilizo prácticamente de vez en cuando para todo ese tipo de cosas también. Uno que otro juego, a veces ando probando otras aplicaciones, otras cosas, pero no le doy un uso rudo o un uso diario. Y este, por ejemplo, lo utilizo mucho para grabar videos verticales, para TikTok, para Instagram y ese tipo de videos. Y utilizar la cámara y andar grabando contenido como tal, pues consume bastante batería. No importa en qué versión de iOS lo tenga, realmente siempre va a consumir mucha batería eso. Pero para que se den una idea, vamos a ver aquí condición. Aquí podrán ver que tengo 83% de vida útil en la batería, ya es un poco baja, pero yo creo que si le doy un uso normal o un uso similar al que le doy al 15 Pro Max, me duraría casi todo el día. Entonces no creo que haya mucho problema. Sin embargo, vámonos al Geekbench, que lo tengo por aquí. Vamos a entrar aquí, por ejemplo, que están viendo en pantalla es el de 17.6 beta 1, 1938 en single core, 4460 el multicore, y ahora este es el de la beta 2 y podrán ver que aumentó considerablemente, por lo menos en mi iPhone, y creo que en general va a aumentar un poco porque esa es la idea, que estas betas vayan mejorando más para que la versión final de 17.6 sea la mejor de todas, porque ya es lo último de iOS 17. Y sí, tristemente tenemos que esperar a la etapa final de una actualización para que sea demasiado buena, porque siempre Apple va implementando nuevas cosas, nuevas funciones en 17.1, 17.2, 17.3 y así hasta 17.4 y 17.5 ya paran de agregar como cosas bastante nuevas e interesantes y se enfocan más en rendimiento y batería también. Ahora, un dato curioso que no suelo mostrar mucho es el número de compilación 21G561C. ¿Qué significa? Muchas veces nos podemos ir guiando por la terminación de la letra. Puede ser cuando es beta 1 es un tipo de letra, cuando es beta 2 puede ser otro tipo de letra, beta 3 otra letra, siempre hay una terminación diferente y con este número de compilación podemos darnos cuenta si realmente es una actualización nueva o no. Y la C normalmente está antes de una Release Candidate normalmente, o ya por muy cerca de ser lanzada la versión final de una beta. Entonces, ¿qué significa? Que es muy probable que la próxima beta sea la Release Candidate. Y con esto vámonos un poco al calendario. La próxima beta podría llegar a salir el 15 de julio y el 22 de julio podríamos llegar a tener la versión oficial de iOS 17.6. No sé si ya lo vayan a ciclar a la próxima semana y podríamos ver el 8 de julio la última beta, la beta 3 o la Release Candidate para que el 15 de julio tengamos la versión oficial. No creo, probablemente se ciclen a 15 días otra vez, en 2 semanas tendremos la última beta o beta 3 probablemente, pero yo creo que va a ser ya la Release Candidate porque no hay mucho que hacerle honestamente a esta actualización. Y ahora sí, pues honestamente la siento bastante bien y creo que todas las personas en general que tienen esta beta
la sienten muy buena. Eso es todo respecto a la beta 2 de iOS 17.6. Si ustedes están en iOS 17.5, créanme que iOS 17.6 va a ser una buena actualización. Si estás probando las betas de 17.6, obviamente actualiza a la beta 2. Pero por eso es importante, si tú estás probando estas betas, dime abajo en los comentarios qué iPhone tienes y cómo te ha ido con esta actualización. Creo que en general, repito, he visto muy buenos comentarios en redes sociales y en foros y en páginas web que estas betas de 17.6 están bastante decentes para ser incluso beta, y es por eso que yo creo ya no estamos a nada de tener la versión oficial. Ya les dije más o menos cuándo podremos tener Release Candidate y cuándo podríamos tener la versión oficial. Ahora, volviendo un poco al tema de las betas de iOS 18, yo creo que bueno, la vez pasada fue así. Primero lanzaron beta 1 de iOS 18, semana siguiente lanzaron beta 1 de 17.6, siguiente semana lanzaron beta 2 de iOS 18, que fue la semana pasada, y esta semana pues lanzaron la beta 2 de iOS 17.6. Yo creo, y es muy probable, que si están ciclando de esa forma las betas de iOS 17 con iOS 18, el día martes 9 de julio tendríamos la beta número 3, y es muy probable que ese día también tengamos la beta 1 pública, la beta pública 1 de iOS 18 también, porque normalmente por historia Apple, al lanzar la beta 3 de desarrollador, es algo más decente y normalmente lanzan con ella la beta pública, o al día siguiente, que sería el día miércoles 10, lanzan la primera beta pública. Es así como lo van trabajando. Solamente creo, díganme en los comentarios también si lo recuerdan, creo que con iOS 17 la beta 3 fue lanzada primero y esperaron hasta beta 4 para lanzar una beta pública también. Entonces vamos a ver si Apple lo hace de la misma forma o se hace como lo hacía antes, que junto con la beta 3 es lanzada la primera beta pública, o al siguiente día es la beta pública también. Pero yo creo que la próxima semana tendríamos beta 3 y muy probable también beta pública de iOS 18. Así que hasta aquí voy a dejar este video. Díganme ustedes qué piensan, cómo les va ahora sí con esta beta. Y bueno, no olviden por favor dejar ese bonito like, suscríbete si eres nuevo, es totalmente gratis. Por favor hazlo, solamente pícale suscribirte y ya, no tienes que hacer nada más, es gratis. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.